nacional, con 48 creo que son emisoras en todo el país. Y el carácter federal y también digo las agendas que ponen en juego los medios públicos, que tienen una lógica de funcionamiento diferente a los medios privados, medios comerciales, que de alguna manera lo complementan, pero que de hecho son también un instrumento para garantizar la libertad de expresión, el derecho de las audiencias a acceder a información fidedigna, y no solo información que esté fundada en criterios comerciales o en criterios empresariales, que no está mal, pero que no es todo, digamos, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que la comunicación es un derecho humano y que los estados tienen las obligaciones, porque han contraído esas obligaciones a partir de la firma de convenios internacionales que tienen que ver con el sistema de derecho internacional de protección de los derechos humanos. Estamos en un momento complicado porque este gobierno claramente no le interesan los medios públicos, no le interesa la comunicación, es el gobierno de la libertad, desde mi punto de vista, el gobierno de la libertad que tiene que ver con el mercado, con la idea de la información como mercancía y que por lo tanto se reduce a esa lógica, digamos, a la de lo comercial y a las leyes del mercado, y no a la libertad de expresión, digamos, que es un derecho que los estados tienen que garantizar más allá o independientemente de quién escupe en cada momento el gobierno, digamos, ¿no? Bueno, eso sobre los medios públicos, no lo tenía preparado, pero me pidió Alicia que dijera algo. Después, lo que decía, cuando me pongo a puntear esto que había preparado para la charla hace 5 años, me encuentro con cuestiones que son más o menos las mismas que hoy, en algunos casos, algunos procesos que se han profundizado, que tienen que ver con la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Nuestra ciudad es un ejemplo, digamos, de lo que ha pasado en los últimos años, con un grupo mediático que controla la mayor parte de los medios mainstream, digamos, los que tienen mayor, o tienen posición dominante en el mercado, que no son los únicos, que conviven en el ecosistema de medios, con otros medios como El Ciudadano, que es un medio autogestionado, con medios comunitarios y con otros medios comerciales, con los que de alguna manera garantiza o están ahí para poder pensar, digamos, un sistema de medios que no esté en cabeza de un solo grupo o de una sola persona, digamos, ¿no? Como forma paralela o en forma conjunta a eso, el otro proceso es el que no se ha detenido y que se ha profundizado, es el de precarización de las condiciones de trabajo. Es un proceso que uno puede pensar en términos generales, digamos, que le ha pasado a las y los trabajadores de este país, pero en particular en el caso de la industria de la comunicación y de los medios de comunicación es muy significativo. El otro día veía que en la encuesta que hace todos los años el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, sobre condiciones de trabajo, la del 2023, que es la última que está hecha, el 45% del encuestado decía que percibía un salario que lo ubicaba por debajo de la línea de la pobreza, que era el 70% en el caso de algunas actividades, por ejemplo en la radiofónica, ¿no? Y que el 57% de esos encuestados, que son del AMBA, digamos, del área metropolitana de Buenos Aires, llegó otro compañero más. El 57% tenía dos o más trabajos, digamos, ¿no? O sea que tenía que, de alguna manera, el pluriempleo venía a compensar esa caída en el salario que tenía para poder mantener sus condiciones materiales de vida. Bueno, en ese contexto deprimente, claramente, así que si quieren abandonar la carrera están a tiempo, siempre pueden estudiar administración de empresas, ingeniería de sistemas. No, a ver, en ese contexto la pregunta acerca del periodismo, de qué periodismo hacemos, por qué hacemos periodismo, qué significa hoy en todo caso hacer periodismo, creo que por un lado mantiene, digo, la esencia, ¿no? El periodismo sigue siendo o sigue teniendo como función la de informar a la sociedad sobre temas importantes, relevantes, y hacerlo de una manera que contribuya a la formación de una opinión pública con un sentido crítico y que a la vez la dote de instrumentos a las personas, digamos, para poder tomar decisiones. A eso le podríamos agregar su función como para controlar los
los poderes públicos y los poderes privados, para garantizar la circulación de voces y de actores que tienen que ver con una sociedad democrática, digamos, ¿no? Que están en juego, que aparecen en una sociedad democrática. Bueno, eso creo que más o menos se mantiene. Digamos, hoy hacer periodismo no es tan distinto en ese punto a lo mejor hace 50 años, en cuanto a la función y a cuál es su objetivo. Ahora, lo que ha cambiado drásticamente es la forma en la que lo hacemos, la forma en la que se consume el periodismo, digo, ¿no? Los medios digitales, las plataformas y las redes claramente han provocado cambios muy importantes en los modos de consumo, en los modos de circulación, en los modos en que producimos contenidos periodísticos, los canales por los cuales los difundimos. Y ahí sí, bueno, digo, aparecen una serie de cuestiones, de preguntas. Yo me anoté algunas, digamos, con la idea de enumerarlas, no ser muy largo, digamos. Por un lado, bueno, la caída de los medios generalistas, digamos, ¿no? La idea de hacer un medio que sea masivo. Digo, hay una fragmentación notable de las audiencias, la aparición de medios, de contenidos producidos justamente para esa segmentación o pensado en términos de nicho. La enorme competencia que aparece para los contenidos, en la producción de contenidos periodísticos a partir de las plataformas y sobre todo de las redes, donde no solo se producen contenidos informativos noticiosos, digamos, sino probablemente más vinculados al entretenimiento, pero que de alguna manera entran en competencia con aquello que producimos nosotros, ¿no? Y la necesidad de, en ese enorme universo, digamos, de contenidos y de estímulos que tenemos todos los días, a partir de estos aparatitos, de los teléfonos, de las pantallas, cómo hacer que esos contenidos que producimos, además de mantener determinados estándares profesionales, de ser rigurosos, de ser ciertos, de ser chequeados, que alguien los vea, digamos, ¿no? Cuando te ponen un video de un gatito tierno y que tiene millones de vistas. Bueno, también digo hoy, hacer periodismo es no solo generar esos contenidos en términos profesionales, sino manejar los instrumentos, los conocimientos mínimos para poder lograr que esos contenidos que producimos se destaquen en esa enorme marea de estímulos y de contenidos que se producen a diario y que nos llegan todos los días. Otra cuestión que pensaba es una doble imposición patronal, ¿no? Si hasta hace un tiempo teníamos, o actualmente tenemos, digamos, una patronal más o menos explotadora en un medio de comunicación, hoy la celebramos, las patronales explotadoras. Paralelamente todos estamos trabajando para el algoritmo, para los diferentes algoritmos, ¿no? De las redes y las plataformas. Esa es una forma el Papa diría una forma de esclavitud moderna, ¿no? Pero viene acompañado además de una idea o de un discurso que es el hacerlo de forma voluntaria, digamos, ¿no? Porque no nos sentimos, no iríamos a hacer una marcha al algoritmo, YouTube, pagamos unos mangos por el video que subí y ya tiene tantas vistas, como podríamos ir a las oficinas de un empresario. Pero bueno, hoy eso también es una suerte de trampa inevitable, digamos, ¿no? Parte de nuestra tarea también es pensar cómo utilizamos los contenidos para que el buscador de Google nos haga aparecer en la primera página y no en la 104, sino eso que hacemos, independientemente de su calidad, de la capacidad que tenga, no va a ser visto por nadie. Entonces decía, bueno, fragmentación de las audiencias, enorme cantidad de competencia, esta idea de tener que trabajar pensando también en los algoritmos y en la posibilidad de que eso que hacemos sea visto. Y otro elemento es el de la polarización como modelo de negocios. Acá llamaríamos la grieta, digamos, ¿no? Que es también otro desafío, entiendo, en estos momentos de hacer periodismo. Porque básicamente lo que nos plantea, lo que uno puede ver, yo qué sé, yo lo veo sobre todo en la televisión, me ha pasado, digamos, que como usuario, como consumidor, quiero enterarme de tal tema que escuché a la tarde en la radio, pero no lo pude ver bien, entonces llego a casa, pongo la tele y encuentro, no sé, la ley base, qué es lo que se aprobó, cuáles son los principales puntos. Y me encuentro a uno que está
diciendo que la ley base es un desastre, que nos va a hundir, que el país va a desaparecer. Otro tipo dice que la ley base es lo que nos va a salvar y vamos a hacer un país moderno. Y en ningún caso me encuentro, o me cuesta mucho encontrarme con información. Yo quiero saber, digo, quiero formarme mi propia idea. No quiero que ese tipo me diga si mi ley es bueno o malo, porque yo ya tengo una idea, digamos, sobre ese asunto. Bueno, creo, a ver, que ahí hay esto de los sesgos de confirmación, digamos, ¿para qué producimos contenidos? Producimos contenidos periodísticos para informar, para que nuestras audiencias informen y puedan elaborar ellos una mirada crítica de la realidad, o lo que hacemos es producir contenidos para confirmar los prejuicios que tienen nuestras audiencias. Hay casos clarísimos, digamos, ¿no? Sobre todo en la tele se ve, me parece, y en la tele porteña. Y esto, a ver, no lo planteo, me parece que es una aclaración que hay que hacer, desde hacer periodismo desde ningún lugar, digamos, ¿no? De ningún lugar de compromiso, de ninguna mirada política, bajo la idea ya perimida de la objetividad periodística. Pero sí, digo, poder producir contenidos de calidad, contenido informativo, creo que a pesar de que esto nos aparece como una amenaza, o como una forma también, si se quiere, de hacer periodismo, es discutible ya cuánto de eso es periodismo, ¿no? Digamos, ¿no? Generar contenido para que una persona que está convencida de algo se convenza de más, y no, porque no nos está pidiendo que produzcamos contenidos para ampliar su capacidad informativa, para confrontar aquello que piensa con lo que nosotros les podemos mostrar, sino solamente esta idea de avalar o de alimentar los propios prejuicios. Otro elemento, y lo hago para no extenderme mucho, que entra en juego, que es más o menos novedoso, que me parece que en verdad más que novedoso, las redes sociales, las plataformas digitales lo que hacen es ampliar o generar una capacidad enorme de difusión, tiene que ver con la noticia falsa o eso que llamamos posverdad, que es generar contenidos engañosos en forma deliberada o contenidos falsos en forma deliberada, que tiene además la posibilidad de los medios digitales, sobre todo de las plataformas, de incidir en la construcción de la realidad, que de alguna manera está conectado con esta idea de los sesgos de confirmación, digamos, ¿no? No nos interesa tanto, digo, por ahí está bueno consumir noticias falsas, porque no estamos buscando información, estamos buscando confirmar algo que ya pensábamos. Entonces cualquier cosa que aparezca, digo, las redes en eso son fantásticas, digamos, ¿no? Un posteo de una foto falsa, una foto de Afganistán diciendo acá está la represión en Buenos Aires. Como aquel que lo recibe no está pensando en mejor generar una mirada crítica, en tener información, en poder, más allá de su idea, digo, confrontar su idea con lo que está pasando, o sea, ver qué es lo que pasa en la realidad, sino confirmar sus prejuicios, es otro elemento que de alguna manera aparece como amenaza para el ejercicio de la tarea periodística hoy. Pero bueno, a la vez, digo, para no deprimirnos del todo, me parece que estas mismas cosas que planteo como problemas, como desafío, como cosas más o menos novedosas que aparecen en cuanto a la producción periodística, creo que justamente por esas mismas cosas sigue siendo una posibilidad hacer periodismo de calidad, producir información confiable, no necesariamente con la lógica del mercado ni con la lógica de la celeridad que nos proponen las redes sociales y las plataformas, porque muchas veces eso atenta con la producción de contenidos de calidad, digamos, ¿no? No se puede procesar información y chequear en 20 segundos y subirla, no subirnos justamente a esas lógicas y tener, todavía considero, soy optimista en que hay un espacio para hacer periodismo desde ese lugar, un periodismo comprometido, un periodismo que busque la verdad, un periodismo en términos más también colectivos y no tan individuales como nos plantean también la lógica de los medios digitales, las redes y las plataformas, encontrarnos con otros compañeros y compañeras, discutir, pensar estos desafíos y poder seguir trabajando de esto, trabajando en mejores condiciones, y justamente eso creo que tiene que ver
con la posibilidad de encontrarnos, de generar un nosotros, un colectivo, y no pensarnos en salvarnos la posibilidad de pegar un videíto, un programa en tal lugar, y a partir de eso construir una carrera en términos personales. Bueno, eso. Muchas gracias.